visualizar en esta transmisión que vamos a tener el día de hoy. Para mí una alegría y un gozo inmenso estar acá acompañado de nuestro hermano Israel que nos visita. Él nos estará contando un poco de su testimonio, pues estaremos charlando un poco de su vida, cómo ha sido este transcurso y este paso que él ha dado. Adelante, hermano, preséntese. Gracias, hermano, primeramente por la oportunidad que me das de poder compartir parte de mi historia, parte de mi testimonio, de cómo fue ese proceso. Mi nombre es Israel, para los que no me conocen, y también tengo un canal donde también comparto parte de mis experiencias, enseñanzas bíblicas, que lleva por nombre Dios te salve, solamente que hay que buscarlo, Dios te salve Canal Católico. De lo contrario van a pasar un buen rato buscando porque nos va a salir el Ave María y un montón de videos y van a decir no lo puedo encontrar, pero hay que buscar Dios te salve Canal Católico. Así que, pues, una vez más, muchas gracias, mi hermano, por tu atención y por permitirme este espacio para compartir contigo y con toda la audiencia parte de mi testimonio. Gracias. Gracias a ti, hermano, por haber aceptado venir a compartir tu testimonio y pues también gracias a Dios que nos ha permitido encontrarnos por estos medios para Amén. que a través de estos medios pues puedas transmitir tu testimonio y pues tal vez personas que están o han estado también en tu lugar les ayude a ellos también en su vida. Así es. Así es, mi hermano. Hermano, ¿te parece si damos comienzo con una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor y pues que el Espíritu Santo nos ayude en lo que vamos a compartir y hablar? Amén, hermano, me parece muy bien. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos regalas de poder transmitir nuestras vivencias, nuestras experiencias con otras personas, quizás personas que están buscando la verdad con toda honestidad. Yo te pido que en este día, a través de este medio, tú abras los oídos, que tú abras los corazones, que tú abras el entendimiento, como lo has hecho con muchos, como lo has hecho conmigo, con mi familia, para que también ellos puedan conocer tu verdad. Y Señor, te pido también por cada uno de los que nos están escuchando, que también ellos dispongan de su buen corazón para recibir este mensaje que queremos compartir también con ellos. Yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida y en la de mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Gracias por dirigir la oración. Pues ahora bien, hermano, nos gustaría que nos contaras si eras católico anteriormente o naciste católico o fuera de la iglesia. Buena pregunta, mi hermano. Interesantemente, yo no fui criado católico, no fui bautizado católico. Ya para el tiempo en que yo nací, mi mamá, ya ella había sido pues influenciada por el protestantismo y yo creo que pues en su momento alguien le dijo que quizás no era necesario, ¿no? Que me bautizaran porque pues gran parte de lo que los hermanos protestantes creen o piensan es de que el bautizo solamente es para los adultos o para los adolescentes, ya cuando pues ellos tienen uso de razón, ¿no? Y toman esa decisión pues personal. Pero bueno, soy originario de México, al igual que mi esposa, y nos conocimos pues ya hace un poquito más de 25 años. Ella, por otro lado, sí fue criada católica, fue bautizada católica, y pues ella recibió todos los sacramentos, ¿no? Pero a pesar de eso, también ella, cuando comparte también parte de su testimonio, ella nos cuenta que a pesar de que ella fue criada como católica, realmente no recuerda que haya tenido pues algún impacto en su vida el haber sido católica, el recordar quizás una buena catequesis. Um, Ella, lastimosamente, al igual que muchos hermanos católicos, pues no tienen esa profundidad, ¿no? A la hora de hablar del tema de la fe, de la doctrina.
Entonces, ella y yo nos conocemos allá por el año, pues, 97, más o menos. Y nos casamos bien jóvenes, bien jóvenes. Enseguida ella, pues, se embaraza y nuestra primera hija nace en el año 98. Con el paso del tiempo, mi hermano, pues venimos a dar acá a Estados Unidos. Este, y pues te digo, ya hace eso ya un poco más de 25 años. Y allá por el año, más o menos, el año 2004, si bien recuerdo, hubo un percance en lo que es la familia de mi esposa, allá en México. Ya vivíamos nosotros aquí en Estados Unidos, donde un, un familiar muy cercano a ella tuvo pues un percance, un accidente, y la cosa estaba un poco seria, ¿no? Eh, para el año 2004, ya mi hermano, que es un poco mayor que yo, él ya estaba asistiendo a una iglesia protestante. Es de la denominación conocida como los nazarenos. Aquí en el estado donde yo vivo, tienen una sede muy, muy grande, ¿no? Entonces, yo no tenía realmente un fundamento, a pesar de que yo fui criado como protestante. Realmente para ese entonces yo no me consideraba cristiano, no me consideraba que tuviera pues alguna conexión con algún movimiento cristiano. Y mi esposa, pues ella al sentirse en medio de una situación muy difícil, sintió la necesidad de, pues, ir a una iglesia, pedirle a Dios, ¿no? Que les ayudara, que les socorriera de la situación en la que se encontraban. Y bueno, ella dice un domingo en la mañana, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia de tu hermano porque yo tengo la necesidad de buscar de Dios. Ahora, para ella, Dios está en todos lados, no importa a qué iglesia vas. Entonces, pues ese era el pensamiento, y que se empieza pues a alistar, ¿no? Para asistir a la iglesia, y yo pues no estaba muy contento, que digamos. Am, para ese momento dije, bueno, pues aunque sea de malas, pero voy a ir, ¿no? La voy a acompañar. Y así fue como fuimos a esta iglesia. Yo tenía una actitud bastante mal, a pesar de que los hermanos protestantes pues nos recibieron bien, ¿verdad? Eh, entonces ahí básicamente fue el inicio, ah, para los dos, de ese proceso, primero a lo que es la fe protestante, ¿no? Ya para ese entonces también suceden varias cosas. La situación en México pues tiene una mejoría, se compone un poco, pero como tú sabrás, una vez que pones un pie en una iglesia protestante, pues los hermanos aprovechan esa oportunidad de que vas a su iglesia y te reciben bien y te dicen, dame tu nombre, tu número, y le dan seguimiento, ¿no? Entonces, pues ella no conocía mayor cosa. Yo, aunque digo, quizás conocía un poco, pero yo fui criado básicamente protestante, entonces para mí no era algo extraño, ¿no? Y así fue como comenzamos a asistir a la iglesia protestante. Ahí tuvimos nuestra conversión, invitamos a Jesús a vivir a nuestro corazón. Esto fue también allá por el tiempo donde el director de esta película, Mel Gibson, hizo la película La Pasión de Cristo, una película muy impactante, por cierto, en el año 2004, todavía lo recuerdo muy bien. Esa película pues me impactó mucho, ¿no? El ver el gran sacrificio que nuestro Señor hizo en esa cruz para salvarnos, ¿no? Entonces, pues realmente fue muy fácil, ¿no? El haberse primero convertido en protestante. este, yo empiezo a crecer también bastante, empiezo a involucrarme con los jóvenes, los adolescentes, luego con la escuela dominical, me hacen el director de la escuela dominical por un par de años, luego la iglesia del Nazareno, porque es mucho de prepararse, ¿no? Esta denominación, pues le gusta mucho meterle Biblia, meterle cursos, y para ese entonces traen un programa académico, teológico, a esta iglesia, y bueno, varios hermanos se inscriben, ¿no? Se apuntan, y yo incluido, ¿no? Era un curso más o menos de unos 24, 26 cursos que había que terminar.
y nos pusimos a estudiar. Estuvimos ahí por 8 años en esa denominación, 8 años bien metidos, pero ya en el octavo año, por así decirlo, yo empiezo también a aprender, porque aquí en Estados Unidos, tú que también vives acá, sabes también que hay muchos bautistas, Sí, muchas iglesias bautistas. Entonces, ellos pareciera ser, no sé ahora, pero en ese tiempo tenían mucha influencia los bautistas en la radio. Entonces, yo tengo ya muchos años trabajando en el mismo lugar y como pueden ver aquí a mi alrededor, trabajo desde de mi auto, ¿no? Y ando por todos lados manejando. Bueno, yo aprovechaba para escuchar la radio en inglés y escuchaba a estos predicadores. Uno de ellos, que en paz descanse, se llama Charles Stanley, un predicador bautista muy conocido. Una vez iba yo manejando, lo recuerdo muy bien, recuerdo el lugar exacto. Él estaba hablando del tema de la seguridad de la salvación que predican los hermanos calvinistas. Y bueno, recuerdo que él dijo que cuando Cristo pagó por nuestros pecados, así lo dice él, él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Fue la primera vez que yo escuché tal cosa y bueno, me causó mucha curiosidad. Apunté los pasajes bíblicos que él estaba dando. Am, Pocos días después, yo le platico eso a quien era mi pastor en ese entonces, ¿no? Todavía estando en la iglesia del Nazareno. Y él me dice, sí, mira, ¿sabes qué? Que hay mucha influencia de estos hermanos calvinistas que predican ese tipo de cosas. Él me dice, te sugiero que no los escuches más. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando te dicen no hagas esto, es lo primero que haces, ¿no? Como los niños que le dices, no te comas este dulce, pues ¿qué hacen? Se comen ese dulce, ¿no? Entonces así me sucedió a mí, me puse a profundizar más, a investigar más. Al final, para no hacer la historia muy larga, pues terminé convencido, ¿no? De que estos predicadores tenían razón, que cuando Cristo pagó, pues pagó por toda tu deuda, ¿no? Y la creencia de los hermanos calvinistas es de que una vez salvo, pues siempre salvo, ¿no? No importa lo que hagas, todos tus pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo y vas derechito al cielo, ¿no? Los hermanos nazarenos, ellos son arminianos, que son opuestos al calvinismo. Ellos sí creen que puedes caer de la gracia, que puedes perder la salvación. En cambio, los bautistas, que en su mayoría son reformados, pues creen en la seguridad de la salvación, ¿no? Entonces, ya para el octavo año, pues yo me decepciono mucho del arminianismo. Básicamente, esta iglesia en la que yo fui parte por 8 años, dejé de estudiar con ellos, empezamos mi esposa y yo a buscar una iglesia bautista, pero era difícil encontrar una que hablara en español y que creyeran de esta manera. Entonces nos metimos a una iglesia bautista, pero era totalmente americana de habla inglés. Y ahí pues llegamos también, nos involucramos bastante, comenzamos también a crecer. Nos conectamos porque esta iglesia es una iglesia grande, entonces tenía varios pastores. Nos conectamos con uno de ellos que tenía el deseo de plantar otra iglesia, ¿no? Por parte de la Iglesia Bautista del Sur. y hermano, y me surge una pregunta. ¿Qué tan Ujú. difícil te fue para abandonar esta fe que ya tenías inculcada por 8 años y asimilar que esta iglesia como que no tenía la verdad y que la verdad la tenía a esta iglesia que ahora te vas a involucrar? Sabes que en su momento, cuando yo fui parte del arminianismo de la Iglesia del Nazareno, yo pues sentía que era la iglesia que tenía toda la plenitud de la verdad, ¿no? Pero cuando empiezo a ver que fuera de ella habían más enseñanzas que yo jamás había escuchado, yo me dejé llevar por estas nuevas enseñanzas. O sea, en su momento pensé que la iglesia del Nazareno era una representación de todo lo que era el cristianismo, de todo lo que es el protestantismo, pero cuán equivocado estaba yo al empezar poco a poco a descubrir que no es así, que cada denominación tiene diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Entonces, en un principio, para mí fue difícil, pero una vez que abrazo el calvinismo,
para mí era como comerme un dulce. Me gustaba mucho enseñar esa temática del calvinismo. Y bueno, para contestar tu pregunta, no me fue muy difícil, pero voy descubriendo que el protestantismo realmente es demasiado pluralista y que depende de dónde te metas, pues va a ser la enseñanza, ¿no? Entonces estoy con estos hermanos bautistas por varios años también. Como a los 2 años de estar con esta iglesia americana bautista, uno de estos pastores nos invita a separarnos, porque eso es muy común, separarse. No, no de un mal modo, o sea que no nos fuimos peleados ni nada, sino que fuimos enviados básicamente por esa iglesia madre a plantar una nueva iglesia. Entonces, muy rápidamente yo fui como involucrándome más, teniendo más influencia, y básicamente yo era casi, casi como el pastor del ministerio hispano. Porque este otro pastor, pues él no hablaba y no habla español, pero tenía el deseo también de alcanzar a la comunidad hispana. Entonces, en esta nueva iglesia hacíamos lo que se llaman servicios, ellos le llaman servicios, otros hermanos le llaman el culto, ¿no? En la mañana, y era todo en inglés, y por la tarde era todo en español. Entonces, yo era básicamente quien dirigía desde principio a fin, básicamente, este servicio, y yo también predicaba. De repente teníamos otros hermanos invitados que venían también a compartir. Los miércoles nos reuníamos fielmente semana a semana a estudiar la palabra. Estuvimos estudiando el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, por todo un año, de miércoles a miércoles. Entonces estábamos bien metidos, mi hermano. Pero, ¿qué sucede? Que cuando, después de varios años, que serían básicamente otros 8 años con los hermanos bautistas, cuando la comunidad empieza a crecer, eh, allá por el tiempo sí, era frío, era un tiempo frío. Era creo que al final del año 19, del 2019. Eh, Recuerdo, hermano, que estaba yo en mi casa porque iba yo a trabajar esa noche. Ya lo he dicho anteriormente, parte de mi trabajo también es que cuando cae nieve, pues tengo que irme a trabajar, ¿no? A limpiar las calles. Y recuerdo que era ya un poco tarde, como obscureciendo, y mi mamá me llama, porque ella en ese entonces todavía vivía cerca de nosotros, como a 5 minutos manejando. Ella me llama y me dice, me acaban de atropellar y estoy aquí básicamente tirada en una parte oscura, no la podían ver. Entonces, yo no sabía si llamar al 911, a la emergencia, o dije, pues, ¿sabes qué? Ella está consciente, creo que puedo llegar en 5 minutos y yo mismo la llevo al hospital, ¿no? Y eso fue lo que hice. Rápidamente me fui donde ella estaba y la llevé yo mismo al hospital. Bueno, en medio de las investigaciones, de las cámaras que hay, todo eso, pues todo pareciera apuntar, sin señalar a nadie, pero pareciera apuntar que la persona que atropella a mi mamá era otra persona de la misma congregación a donde nosotros íbamos. La otra persona dice que ella nunca la vio porque era algo oscuro. No sé, hermano, realmente no queremos señalar a nadie, pero igual el problema ahí estaba. Ella estaba en el hospital, tenía un tobillo quebrado y estaba con mucho dolor y bueno, obviamente aquí, pues tú sabes, los hospitales pues son muy caros, ¿no? Entonces, pues había que también ver quién iba a pagar por esos gastos, se involucra la policía, la otra persona pues agarró un abogado y seguíamos yendo a la misma iglesia, pero como te darás cuenta, eso empieza a causar un poco de fricción entre las personas, en las familias, porque lo primero que te dicen los abogados es no tengas contacto con la otra persona, ¿no? No hablen, no platiquen. Entonces yo hablo con el pastor y le dije, mire, pastor, um, la cosa está así, él sabía todo lo que estaba pasando. Creo que no es correcto que estemos acá las familias en el mismo lugar, creo que es tiempo de que o ellos se van o nosotros nos vamos. Para ese entonces, ya juntamente con el pastor habíamos ido a ver un clubhouse.
¿no? Así le llaman aquí un clubhouse. Que básicamente los lugares de apartamentos tienen un área, ¿no? Donde la gente, comunidad se puede reunir. Y vamos a comenzar a hacer iglesia totalmente en español ahí en ese clubhouse. Ya habíamos hablado con la manager para que nos los rentara y reunirnos ahí, ¿no? Semanalmente. Entonces, obviamente también conforme iban las cosas, pareciera ser como que era cuestión de tiempo de que me dijeran, ¿sabes qué? Creo que hay que ordenarte como pastor para enviarte, ¿no? Con la bendición. Pero, pues eso nunca se dio por el asunto del accidente, ¿no? Entonces, finalmente, pues concluimos que era mejor que nosotros nos fuéramos de la iglesia. Eh, entonces, no es fácil, hermano, una vez que te separas, buscar otro lugar que donde tú te sientas a gusto, porque recuerda, cada iglesia protestante piensa distinto. Entonces, no es como que te puedes meter a una iglesia y preguntarle, hacer una entrevista al pastor para que te diga todo lo que cree, ¿no? Entonces, es muy difícil. O sea, Pero ya vienes, ¿cómo se diría? Acostumbrado del ambiente, ¿no? básicamente, ¿no? Ya sabía yo que esto era así, que era muy difícil ver una iglesia en una esquina y decir, pues ahí voy a pedir asilo, ¿no? Pero según la necesidad en la que estábamos, mi familia me decía, oye, ¿a dónde nos vamos a meter? No nos podemos meter en cualquier iglesia, ¿no? Especialmente por el trasfondo calvinista que nosotros traíamos, porque Ujú. toda mi familia había abrazado esa doctrina. Entonces, cerca de mi casa había una iglesia que estaban apenas abriendo, la compraron, la remodelaron y resulta que era una iglesia no denominacional, o sea que no es parte, no tiene ninguna afiliación con nadie. Y yo le envié un correo al pastor de esa iglesia, le expliqué la situación y él me responde muy amablemente, muy lindos. Me dice, esta iglesia puede ser su iglesia, sean bienvenidos, el espacio es suyo, pueden seguir con su ministerio y si crece, pues adelante, ¿no? Entonces yo me sentí muy apoyado eh, y bueno, nos fuimos, ¿no? A esa iglesia, nos empezamos a reunir, empezamos a invitar gente. La iglesia a esta que fuimos, que es mayormente americana, ¿no? Hacían muchas actividades cada 2, 3 meses, vendían como que, no vendían, pero son como cosas que la comunidad regala a la iglesia para Eventos que que, hacen. sí, ese tipo de eventos para ayudar a la comunidad dando cosas a un bajo precio o a veces regaladas, ¿no? Entonces nosotros aprovechábamos esos eventos porque llegaba mucha gente hispana, mucha gente pues, que habla español y aprovechábamos para dar tarjetitas, ¿no? Nos reunimos acá los miércoles o los domingos, te invitamos, eres bienvenido, ¿no? Y así lo hicimos, mi hermano, y empezamos a crecer. Mi familia era un grupo como de que 8, 10 personas, más o menos, 10 personas. En cuestión de unos meses crecimos a un grupo de 30 o 40. Nos reuníamos, pero ¿qué sucede, hermano? Cosas de Dios. Se deja venir la pandemia a finales del 19, comenzando el año 2020. Y creo que ya como por febrero o marzo del 2020, pues empieza a cerrar todo. No sé si te tocó vivir también a ti esa pandemia por allá, Sí. pero se empieza a cerrar todo. La iglesia manda un comunicado por ley del Estado, no hay reuniones. Entonces, por unas semanas nos estuvimos reuniendo por Zoom, por la aplicación de Zoom. Pero ya no era lo mismo, ya no teníamos contacto con las personas y poco a poco el grupo iba siendo pues menor, Reducido. más reducido. Y bueno, ya para ese entonces de la pandemia también, eh, mucha gente también estaba en sus casas descansando, muchos perdieron trabajos, porque los restaurantes también cerraron, o sea, no había para salir básicamente. Y entonces, por ese tiempo me encuentro con un video, hermano, un video en YouTube, allá por el 2020. Eh,
Antes que nos comentes sobre ese video que encontraste, antes que se me olvide, ¿cuántas veces fuiste bautizado? Solo una vez. Solo una vez, o sea, Una vez. cuando abrazaste la otra fe, no te rebautizaron. No, porque la iglesia bautista, al igual que la iglesia del Nazareno, son trinitarias. Entonces, cuando el bautizo es trinitario, ellos lo respetan, tal cual también la iglesia católica, ¿no? Respeta el bautismo siempre y cuando se haga con la fórmula correcta, ¿no? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no, no me volvieron a bautizar. Buena pregunta, hermano. Ok. Entonces, pues allá por el 2020 me encuentro con un video en YouTube donde un pastor muy conocido de Estados Unidos, él es de California, se llama John MacArthur. No sé si alguna vez lo hayas escuchado, ¿no? Él también es un bautista reformado. Y en este video, como de unos 7 o 10 minutos, él habla muy fuerte de un hermano que fue también protestante por muchos años. Tuvo un programa de radio por 29 años, se llama Hank. Él se llama Hank Hanegraaff. Y su programa de radio se llamaba The Bible Instrument. Entonces, básicamente, tú podías llamarle a ese canal de radio, preguntarle cualquier cosa, cualquier duda que tuvieras de la Biblia, y él tiene una respuesta para todo, ¿no? Entonces, este hermano fue protestante por muchos años y de repente él se hace ortodoxo, a la fe ortodoxa. Entonces, en este video, este pastor, John MacArthur, habla muy fuerte de este hermano y le dice que es un hereje, que se fue con un movimiento, pues también idólatra, al igual que la Iglesia Católica, y que creen en la salvación por obras y no solamente por la fe, como en el mundo protestante se enseña. Entonces habló muy fuerte y dije, ¿qué pudiera motivar a un hermano con mucho conocimiento bíblico, 30 o más años de protestante, irse a la fe ortodoxa? O sea, para mí eso era algo curioso, ¿no? Entonces, ¿qué hago, mi hermano? Al tiempo de la pandemia me pongo a estudiar y empiezo a leer un poquito de lo que es la fe ortodoxa, de sus orígenes. Um, y es muy interesante porque también ellos tienen mucha historia, al igual que la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo aprendo de la fe ortodoxa era el tema de la Santa Eucaristía, de cómo ellos, al igual que los católicos, desde siempre creyeron que Cristo estaba presente, ¿no? En el pan y en el vino, en la Santa Eucaristía. Entonces, me pongo a estudiar. Ahora, yo no le comento nada a mi esposa, no le comento nada a nadie. Yo me pongo solo a estudiar. O sea, estás haciendo una investigación secreta. Básicamente. Seguimos por la pandemia, el grupo básicamente se empieza pues a diluir, ya no, los hermanos ya no teníamos esa conexión. Y yo empiezo a aprender el tema de la Santa Eucaristía. Y después de unos que 2, 3 meses más o menos, yo quedo convencido de que realmente los ortodoxos y los católicos tenían razón en cuanto a la Santa Eucaristía, ¿no? Porque también me tocó leer la Biblia, mi hermano, leer historia, ¿no? Para llegar a esta conclusión. Y recuerdo que un día le comparto eso a mi esposa, le comparto a mi esposa lo que yo había aprendido. Interesantemente, ella lo recibió muy bien, porque incluso la palabra Eucaristía es una palabra pues muy común en la fe histórica, no así en el mundo protestante. De hecho, rara vez vas a encontrar un protestante que le llama Eucaristía, le llaman la Cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, pero nunca se refieren a ella como la Eucaristía. Pero ella me dice, qué interesante, me dice, porque cuando yo era pequeña recuerdo que en mi iglesia, la católica, dice ella, siempre decían Eucaristía, Eucaristía. Entonces, realmente se la explico eh, y ella lo recibe muy bien, pareciera ser como que lo acepta muy bien, pero seguíamos yendo a la iglesia no denominacional. Ya para ese entonces se restablece, se vuelven a abrir las iglesias, seguimos yendo a la iglesia no denominacional
pero nos volvió a costar otra vez comenzar de nuevo después de la pandemia, porque la gente ya se habían ocupado, porque recuerda, muchos perdieron trabajos. Entonces, para restablecerse había que echarle ganas, volver a encontrar trabajo. Muchos tenían que trabajar el trabajo que les ofreciera para pagar sus utilidades, ¿no? Entonces, algo difícil. Entonces, ya la gente no estaba respondiendo. Queríamos otra vez echarle ganas, pero nos estaba costando. Entonces, yo, mi hermano, sigo aprendiendo todo esto de la Eucaristía, mi esposa también, y yo recuerdo que ella, cuando se daba esa galletita, porque realmente en la iglesia no denominacional dan galletitas y copitas con jugo de uva, ella tomaba aquello con una reverencia. Todos los demás la daban, comían y la tomaban, pero mi esposa volvía a tomar aquello y ella no lo tomaba enseguida. Ella hacía una oración, contemplaba aquello. Yo decía como que algo está pasando en el interior de mi esposa, pero yo también en mi interior sabía que no es cosa de que tú lo creas, ¿ok? Al final la Eucaristía es la Eucaristía independientemente si la gente cree o no. Pero también un punto muy importante es que tiene que haber una consagración válida para que aquello realmente se convierta en lo que le llamamos, pues, Cristo en presencia real, ¿no? No por un pastor que se ordena a sí mismo o que, no sé, su iglesia nació hace 20, 30 años, ¿no? Sabíamos, entendíamos, yo por lo menos entendía que tenía que haber una consagración válida con un sacerdote válido, ordenado, con la sucesión apostólica y todo lo demás. Entonces yo la volteaba a ver y yo decía, me gusta lo que está pasando en su interior, pero no me gusta que ella empiece a creer que es solamente cuestión de que tú lo creas independientemente, que Cristo se hace presente. Entonces, mi hermano, yo sigo profundizando, sigo estudiando, y yo decía, ¿sabes qué? Yo creo que por acá la cosa no va a ser, porque si yo estoy aprendiendo el tema de la Eucaristía, a mí me interesa, yo la quiero, ¿dónde está? ¿Dónde la puedo encontrar que no sea en la iglesia ortodoxa o la iglesia católica? ¿No? Porque obviamente en mi cabeza esas dos opciones eran las últimas. O sea, Yo iba a buscar, ya te había nacido esa duda ya de- tenía la duda, y pero esa, no sabía, ¿cómo se diría? Ese deseo de poder encontrar la sí, fuente. exacto, querer encontrarme con Cristo, Eucaristía. Pero yo decía, obviamente no me voy a hacer católico, y mi esposa pues menos, ¿no? Entonces, empiezo a investigar que algunas iglesias, denominaciones más históricas, tienen una percepción distinta de lo que es la Eucaristía, un poquito más cercano a lo que es la fe ortodoxa o la iglesia católica. Entonces, dije, pues, ¿cuál de todas, no? Pero a la hora de investigar, descubro que la iglesia luterana, por lo menos la iglesia luterana que yo conozco, porque también está dividida la iglesia luterana, en esta iglesia creían en la presencia de Cristo, pero no le llaman transubstanciación, sino que ellos le llaman consubstanciación, pero tienen mucha reverencia en cuanto a la Eucaristía también. Entonces, yo le propongo a mi esposa, después de que le explico todo esto de la sucesión apostólica y un montón de cosas, ¿no? Yo todavía pensando que a lo mejor los luteranos tenían sucesión apostólica, ¿no? Entonces, yo voy a una iglesia luterana. Al entrar, pues fue como un shock también, porque tienen ellos mucha influencia al catolicismo, sus vestimentas, ¿no? Son como, como la iglesia católica, los sacerdotes. Este, también, por ejemplo, lo que es la señal de la cruz, se hace la cruz, hablan de sacramentos, es algo, pues, con tintes católicos, ¿no? Entonces, te dan a la hora de llegar, te dan no sé cómo le llaman, una hojita de lo que se trata la iglesia, de lo que ellos creen, y ahí te dice, ¿no? Si tú no crees, dice que Cristo se hace presente en la Eucaristía, mejor abstente de no tomarla indignamente. O sea, es Ah, como un guía que te dan. una guía. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hablar con el pastor, un americano, ¿no? Y le dije, mire, pastor, este es mi trasfondo, esto es lo que he aprendido. Creo que Cristo se hace presente en la consagración.
y queremos participar. Él me dijo, adelante, son bienvenidos, no tienen que ser miembros, simplemente con que ustedes lo crean, adelante. Entonces, estuvimos ahí, mi hermano, en esa iglesia luterana, visitando simultáneamente a esa junto con la no denominacional. ¿Por qué hacía yo eso? Porque yo andaba en esa búsqueda, pero no estaba del todo claro hacia dónde. Yo andaba buscando la verdad, pero al mismo tiempo no quería dejar ir, ahora sí que la oportunidad que yo tenía en esta otra iglesia de seguir con un ministerio, de seguir pues evangelizando, creciendo, ¿no? Entonces iba yo simultáneamente a estas dos iglesias, ¿no? Y pasamos tiempos bonitos en la iglesia luterana. Eh, Tienen mucha reverencia, te digo, es diferente la manera de ellos de hacer sus reuniones a como yo estaba acostumbrado. Pero bueno, mi hermano, pero estando ahí en esta iglesia luterana y en la no denominacional, yo sigo estudiando, sigo estudiando. Lo que sigo aprendiendo, por ejemplo, del purgatorio, sigo aprendiendo, por ejemplo, del bautizo de los infantes, de los niños. Los luteranos también bautizan niños, por cierto. Eh, y también empiezo a aprender de la comunión de los santos. Empiezo a aprender de la Virgen María. Y eso también me lo callé. Yo seguía estudiando, pero yo no me atrevía a contárselo a mi esposa porque no sabía cómo lo iba a recibir. Bueno, mi hermano, para no hacerte la historia muy larga, empiezo a descubrir cosas muy lindas de la Virgen María. También, antes de contarte esta parte, te comparto que vi muchos videos en YouTube, muchos debates también, y para mi sorpresa, eh, el concepto que yo tenía del católico es que él no conocía su Biblia, que no conocía nada de nada. Y yo cuando ponía un video donde un protestante debatía a un católico, yo me quedaba sorprendido, porque yo decía, ¿en qué momento este católico le dio una paliza a este protestante? ¿En qué momento? Y yo decía, estos protestantes no saben nada, ¿no? Yo sí sé. Escuché muchos del padre Luis Toro, ¿no? Él habló uno muy bonito, hermano. Un día recuerdo que estaba yo en una caminadora. Habló el de San Pedro, del primado de San Pedro, como el primer papa, ¿no? De la Santa Iglesia Católica. Yo quedé con la boca abierta con ese tema. Era de una hora. Y yo dije, Dios mío, yo nunca había escuchado una exposición tal cual, tan clara. Jesucristo diciendo, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Cefas o Kefa. Y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia sobre ti. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y luego por los evangelios ves cómo nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿no? A San Pedro y no a los demás, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño, alimenta mi rebaño. Entonces le deja no solo la autoridad a San Pedro, pero lo pone a cargo de su santa iglesia, ¿no? Para que alimente, para que dirija, para que cuide a su rebaño. Entonces todo eso lo voy aprendiendo, mi hermano. Yo ya estaba preocupado. Yo ya estaba preocupado hasta este punto porque yo decía, no es posible que la iglesia católica sea la iglesia de Cristo. No es posible. Y hermano, y para este entonces ya ves, ¿cómo se diría? Recurrido a cuatro diferentes denominaciones. Básicamente, básicamente había ido a cuatro iglesias distintas, cada una con una creencia distinta. Cada una dice tener la verdad, tener el verdadero evangelio, ¿no? Pero pues sabemos que hay un solo evangelio, ¿no? Una sola verdad. Entonces, sí, mi hermano, me empiezo a preocupar, empiezo a aprender todo esto. Había ya incomodidades en mí. Yo decía, pues tampoco va a ser la iglesia luterana. Comparto también con mi esposa cosas de las que voy aprendiendo. Ella también se empieza a preocupar. No lo tomó bien, no lo recibió bien porque me decía, ok, ¿cuál es el propósito de aprender todo esto? Me decía ella. ¿Para dónde va la cosa? ¿Para dónde va la cosa? Y yo le decía, no sé, pero esto es lo que estoy aprendiendo y estoy convencido de que esto es una verdad. Bueno, eso mi hermano realmente, y lo digo acá, empezó a afectar mi relación con mi esposa. Y por ende también tuvo sus repercusiones en cuanto a mis hijas, mi familia.
porque empezamos a discutir mucho por esto. Ya no sabíamos para dónde ir, para dónde va la cosa, si no va a ser con los luteranos, si no fue con los bautistas, con los no denominacionales, para dónde va la cosa, ¿no? Sí, Y y yo me hermano, rehusaba a aceptarlo. y esto es uno de los factores que causa la división en las sectas, ¿no? Porque Así ya es, hermano. cada uno tiene su concepto y cuando no Así encuentres es. la verdad en una, te pasas a otra, después en otra y entonces te llega eso como a la cabeza, como que ya no hayas qué hacer, como ya no, que ya no hayas para dónde ir. Exactamente. Y así me sentía, ¿no? Lo que comenzó, por ejemplo, con la búsqueda de la verdad, que comienza con el tema de la fe ortodoxa, queda descartada porque yo aprendo esto de liderazgo de San Pedro en la iglesia, de la sucesión apostólica. Descubro que los hermanos ortodoxos pues se separan en el 1054 y hoy por hoy los hermanos ortodoxos también están divididos, ¿no? Quizás no tanto como los protestantes, pero también están divididos. Entonces yo digo, es necesario tener un liderazgo, una unidad. La iglesia de Cristo siempre ha gozado de la unidad. Y cuando no había esa unidad, ¿qué hacían los apóstoles? Pues los jalaban, ¿no? Aquellos que se querían desviar y los exhortaban para que permanecieran en la unidad. Entonces, al yo descubrir todo esto, dije, la iglesia ortodoxa no va a ser, pero tampoco es la luterana, tampoco es la episcopal, porque están completamente divididos y muchos son muy liberalistas, tampoco la iglesia anglicana. Yo decía, pues, ¿para dónde va la cosa, hermano? Yo ya estaba desesperado. Y te digo, mi esposa, por otro lado, estaba totalmente, pues, decepcionada porque dice, pues, yo ya no sé tampoco para dónde ir. Y la iglesia católica va a ser la última en la que nos vamos a meter. Entonces, yo Y vienes sigo, cargando, hermano, también con un problema, ¿no? Porque donde tú vas jalando a tu familia. así es, mi hermano. Así es, porque yo me sentía responsable como padre de familia, como líder de mi casa, que yo tenía que proveerle un destino, un camino, ¿no? A mi familia, pero ni yo mismo sabía para dónde, hermano. Entonces, un día recuerdo que iba yo manejando, mi hermano, por esta ruta. También una de mis hijas, tengo tres hijas, una de ellas tenía muchos problemas personales también ella. Estaba muy afectada emocionalmente. Y eso también nos estaba afectando a nosotros como familia. Entonces yo me sentía solo, me sentía sin un destino a dónde voy. Yo ya no quería seguir buscando la iglesia no denominacional solamente por intereses propios. Ya no quería la luterana. Digo, ¿para dónde voy, no? Eh, un día mi hermano iba yo manejando eh, y dije, yo tengo que buscar a mi Señor, tengo que encontrarme con Él, tengo que hablar con Él. ¿Para dónde voy? Entonces, en esa ruta, eh, hacia el fondo está la iglesia no denominacional y en esa misma ruta te desvías a lo izquierdo, está una iglesia católica. Ahora, yo ya para ese entonces ya tenía mucho conocimiento en cuanto a la fe católica y yo decía, tengo esas dos opciones, si voy con el pastor, pues como que no sentía yo ganas de hablar con él. Si voy a la católica, pues tampoco quiero hablar con nadie, simplemente quiero un lugar íntimo, sentirme en paz y poder hablar con mi Señor, ¿no? Entonces, pues lo que hago es que me desvío hacia la izquierda, mi hermano. Y ahora entiendo que es Dios haciendo eso, no yo. Pero es Dios quien me fue guiando y llego a esa iglesia católica y para mi sorpresa estaba el párroco ahí frente a mí. Voy entrando y está el párroco frente a mí, hablando con alguien más, y me ve que entro con los ojos rojos, porque iba yo llorando, y me mira, dice, hasta creo que dejó de hablar con el otro señor con el que estaba, y me mira y dice, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y le dije, sí, necesito mucha ayuda. Y ya este padre me dedicó tiempo, este, estuvimos hablando
un buen rato, me dice, ¿por qué no pasas a mi oficina? Y podemos hablar y todo el tiempo que tú quieras, ¿no? Y ese día me aconsejó, me dio ánimo, hizo una oración preciosísima por mí. Fue la primera vez que yo escuché a un sacerdote orar. Yo siempre escuchaba que decían, vamos al rezo, vamos al rezo. Yo ni siquiera pensaba, ¿no? Que los sacerdotes supieran orar, ¿no? La ingenuidad, ¿no? Del protestante. Y bueno, él hizo una oración bellísima por mí, me sentí en paz. Y después me dice, me dice, te voy a presentar, te voy a mostrar un lugar, dice, mucho más privado. Y fui siguiéndole, entramos a este pequeño cuarto, abrí la puerta, un silencio absoluto, hizo reverencia a él. Yo dije, pues no sé dónde vamos, no sé dónde voy, pero yo veo que él hace reverencia, digo, porque alguien importante tiene que estar acá, ¿no? Y yo también hago reverencia, hermano. Y me dice, mira, aquí puedes hablar con el Señor todo el tiempo que tú quieras. Pues estaba yo frente al Santísimo. Y bueno, hermano, tuve un tiempo muy lindo ahí con mi Señor, ah, platicando con Él. Eh, él me sanó por dentro. Este, Salí ese día renovado de aquel lugar. Fue mi primera experiencia con Cristo Eucaristía. Y y bueno, pues salí de aquel lugar pues diferente, una experiencia hermosa, tanto con el Padre, con mi Señor también. Y cada día estaba yo más convencido de que la Iglesia Católica era la iglesia donde teníamos que estar. Pero pues bueno, tenía muchas trabas, hermano, muchas trabas. Eh, Mi esposa, a pesar de que ella fue criada católica, ella creo que fue más afectada que yo, porque cuando tú dejas la fe católica, este es el consejo que le doy a los hermanos, que no se vayan, porque una vez que se van, la mayoría, y te lo digo con experiencia personal, con mi propia vivencia, la mayoría de los católicos no conocen su fe, se van de la iglesia, se meten en una iglesia protestante y casi la mayoría desarrollan este sentimiento anticatólico. La mayoría empieza a decepcionarse porque dicen, en mí cuando yo era católica escuché que estaba bien bautizar niños, resulta que los protestantes me dicen que no. Me decían que Cristo estaba presente en el pan y el vino, me dicen los protestantes que no. Me decían que la Virgen María era la madre de Dios y resulta que los protestantes me dicen que no. Me decían que había un purgatorio, los protestantes me dicen que no existe el purgatorio. Entonces, empiezas a desarrollar este sentimiento anticatólico, empiezas como a decepcionarte. Ahora, eso fue lo que a ella le pasó y le pasa a muchos. A mí quizás no me pasó porque yo no fui católico, ¿me entiendes? Fui protestante, entonces yo no sabía mayor cosa de la Iglesia Católica. Para mí fue algo fresco, algo nuevo aprender de la fe católica y mi esposa decía, yo no voy a regresar, porque ella decía a la idolatría, ¿no? Concepto muy común, ¿no? Que tener imágenes, pedirle a la Virgen María o a algún santo, eso es idolatría, como si ellos fueran dioses, ¿no? Y esto está lejos de la verdad, hermano. Ahora lo conozco, ahora lo sé, y también mi esposa lo reconoce. Pero ese era mi mayor problema, eh, el convencer a mi esposa de que el protestantismo no era donde teníamos que estar y que la Iglesia Católica era donde teníamos que estar. Entonces yo me pongo a estudiar el tema de la Virgen María. Hermano, mi canal, que también es tu canal y el de todos los que nos escuchan, lleva por nombre Dios te salve. Esa frase a mí me causó un impacto increíble. Cuando me pongo a estudiar el tema de la Virgen María, la salutación del ángel Gabriel en San Lucas a la Virgen, salve María. Mi hermano, muchos desconocen, tanto católicos y creo que mucho más los protestantes, qué significa ese saludo. Salve María. Estudiando el tema, descubro que el salve es un saludo, pero es un saludo reservado para la realeza, para alguien importante. Entonces la pregunta surge, ¿por qué era importante la Virgen?
¿por qué un ángel? Hermano, estamos hablando de un ser angelical, ¿no? Que viene del cielo, de parte de Dios, posiblemente hizo una reverencia delante de la Virgen, porque las personas dignatarias, las personas con un puesto importante, tal como un rey o una reina, la costumbre era hacer reverencia. Lo vemos en el libro de los Reyes, ¿no? Con Salomón y su madre Betsabé, que cuando ella entra como la madre reina, ¿no? Él hace esta reverencia hacia ella, ¿no? Entonces, esta salutación de Salve María era un saludo muy importante que tiene un gran significado, ¿no? Para los hermanos que quizás no entienden lo que estamos acá hablando, pueden verificar en San Juan capítulo 19, versículo 3, donde los romanos, los soldados romanos, hacen mofa, se burlan de nuestro Señor diciéndole, salve, rey de los judíos, ¿no? Aunque lo están haciendo en burla, puedes ver que la palabra salve era un saludo para alguien importante, como un rey, ¿no? Entonces lo mismo, el ángel Gabriel le dice, salve María, ¿no? Y luego le dice que ella iba a concebir, ¿no? En su vientre, iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios, el cual sería rey, que sería un descendiente del rey David. Entonces, cuando yo empiezo a aprender esto, dije, wow, ahora entiendo por qué el ángel le habla a ella como reina, porque ella en su vientre iba a llevar al rey de reyes, y la costumbre judía es que la madre del rey, pues era la reina, ¿no? Entonces ahí, como podrás ver, mi concepto que yo tenía de la Virgen María fue cambiando al estudiar todo esto y sigo profundizando aquellos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo se refiere a ella como mujer. Muchos protestantes piensan que esto es algo despectivo, como una falta de respeto, como diciendo, si ni Jesús mismo le dio esa honra, ¿por qué ustedes la honran, no? Pero al profundizar, hermano, irnos a la historia de la Biblia, te das cuenta que hay una conexión preciosa con la palabra mujer, con Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? Hablando de la mujer. Entonces, ella es esa mujer de la cual habla el Génesis en el protoevangelio, como se le conoce, ¿no? Que vendría una mujer, ¿no? Que aplastaría la cabeza de la serpiente y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo, hermano, empiezo a aprender todo esto, yo me empiezo básicamente a enamorar, a estar más convencido, pero yo decía, ¿cómo le explico esto a mi esposa? Aún así, le mandaba yo videos, ella no los veía, y los que veía, ni comentario me hacía. Rara vez hablábamos del tema, y cuando lo hacíamos era discusión, porque ella decía, eso no es así, es idolatría, bla, bla, bla. Recuerdo, mi hermano, que ella en un tiempo, tanta era la decepción, y ella lo ha compartido en otros videos, ella habla con una de mis hijas, la mayor, y le dice que creo que tu papá ha perdido la razón. Creo que tu papá se está volviendo loco. Y yo no me quiero hacer católica. Yo creo que él se quiere hacer católico, pero yo ni loca me hago católica. Eh, Recuerdo que ella le dice a mi hija, estoy pensando seriamente divorciarme de tu papá, separarme. Imagínate, mi hermano, todo el daño de verdad que causa, no digo que todos, pero gran mayoría de los hermanos protestantes les causa mucho daño eh, a la que familia. agarren este sentimiento anticatólico de verdad, como ella tenía. Todos estos conceptos que en su mayoría son conceptos ya preconcebidos, que escuchan de otras personas, de terceros, ¿no? Escuchan que la iglesia es así, que es asá, y realmente no se dan la tarea de investigar como yo me puse a investigar. Entonces, las cosas estaban muy mal, mi hermano, muy mal entre nosotros. Hermano, Yo ahora decía, te tocaba ir remando en contra de la corriente. me tocaba remar en contra de la corriente, mi hermano, y yo decía, quizás no es el tiempo, quizás mi esposa algún día lo entienda, quizás no. Y yo decía, bueno, no me voy a divorciar, ¿no? Yo tenía la confianza, la esperanza en Dios de que quizás no es el momento. Dejémoslo así. Yo estaba ya casi a punto de desistir, ¿no? Esta búsqueda. Eh, pero mi hermano, en una ocasión veníamos, no recuerdo de cuál iglesia, pero
nos estacionamos en lo que es el estacionamiento, acá se le llama driveway, ¿no? Me estacioné y yo venía pensando, dije, no puede ser que al final voy a desistir y que no va a pasar nada y que toda esta búsqueda, este aprendizaje, pues ahí se va a quedar. Yo decía, algo tiene que pasar. Entonces, yo me había encontrado un video de un sacerdote episcopal, porque también ellos se llaman sacerdotes, otras veces se llaman pastores, con su sotana verde y todo, ¿no? Él dio una explicación hermosísima, como de 20 minutos. Escuché un par de videos de él. Él es muy activo a la hora de enseñar. Tiene esa manera, esa facilidad también para enseñar, para hablar. Y él habló del tema de la Virgen María de una manera hermosísima. Yo decía, si hay un video que está tan claro y que pudiera ayudar a mi esposa a entender, creo que es este. Pero yo tenía pavor porque decía yo, esta es mi última carta. Si con esto no lo entiende, no lo entendió jamás. Y le dije, oye, estábamos platicando bien. Le dije, oye, tengo un video que quiero ponerte. ¿Ok? El último que te pongo. No recuerdo si le dije que era el último o no, pero yo decía en mi interior, creo que va a ser el último. Y le pongo el video a mi hermano en inglés, um, de este sacerdote episcopal. Habló clarísimo de la Virgen María como el arca de la alianza, de la nueva alianza, como la mujer del Génesis, que hace esa conexión en los evangelios, como la mujer también de Apocalipsis, capítulo 12. Y después de 10 15 minutos de este video, hermano, volteo a ver a mi esposa y estaba en lágrimas, mi hermano. De verdad, yo dije, wow, algo está pasando en su corazón, porque no eran lágrimas falsas, eran lágrimas genuinas. Y yo dije, Dios está haciendo la obra con la ayuda de nuestra Santa Madre Preciosa, tocando el corazón. Y bueno, en ese momento, mi hermano, me di cuenta que ella entendió y lo aceptó y dijo, creo que ahora lo entiendo, creo que ahora lo entiendo. Y de ahí, mi hermano, pues lo demás es historia. Fuimos a una iglesia católica, a la misma que asistimos hoy en día. Fuimos un 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y hablé con el sacerdote de esa iglesia y nos conectamos, fuimos a comer, le expliqué básicamente en breve mi testimonio, lo que estaba aprendiendo, y él me dice, tú ya eres católico de corazón. Todo lo que has aprendido y también verme en lágrimas hablando de estos temas, mi hermano dice, tú eres católico de corazón. Lo que has aprendido ya hay una conversión en tu interior, pero hay que hacerte católico, ¿no? En la práctica, ¿no? Y y hablé con mi esposa, le dije, ¿estás segura que esto es lo que vamos a hacer? Dijo, sí. Con mis hijas también, fueron también parte de este proceso. Y ellas dijeron, papá, mamá, a donde ustedes vayan, les vamos a seguir. La mayor, mi hija mayor, en un tiempo como que estaba en dudas, pero pues después dijo, eh, tenemos que estar unidos como familia y si es la iglesia católica, pues para allá vamos. Entonces, todos como familia, hermano, básicamente nos reunimos, hablamos con el sacerdote después, lo invitamos a comer a nuestra casa, tiempo muy bonito. Y bueno, él se encargó de organizarlo todo para ver, pues, quién venía con sacramentos, quién no, qué había que hacer después. Eh, y obviamente mi esposa y yo, pues, nunca nos habíamos casado por la iglesia católica. Entonces teníamos que recibir el sacramento del matrimonio. Yo tenía también que recibir la confirmación ya de adulto. Eh, y mis hijas, pues, las bautizamos todas. Am, no, dos de tres las bautizamos porque la mayor ya se había bautizado en la iglesia protestante. Y fue un momento muy bonito, mi hermano. Y ahora más que nunca, si estuve convencido en un tiempo de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y que ahí en ella está toda la verdad, ahora estoy más que convencido, hermano. Eh,
Estoy orgulloso de ser parte de la Iglesia de Cristo. Y ahora pues también yo me dedico, ¿no? Al igual que tú y muchos otros, a defender, ¿no? La doctrina, la verdadera fe y a través de los videos, de estos medios también, donde compartimos enseñanzas para que también muchos hermanos se den cuenta, ¿no? Del error en el que están y de que Cristo realmente dejó una iglesia y que lo que Él más desea, tal cual como San Juan 17, es que seamos todos uno, un mismo pastor, una misma fe, un solo bautizo. Entonces, mi hermano, en quizás algo resumido, pues ese es mi testimonio, el de mi familia, y con gusto lo comparto contigo, con toda tu audiencia. Espero que de verdad sea de gran bendición. Qué hermoso testimonio, hermano. Cada día Dios va obrando grandemente, ¿no? Y como dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también hay que llamar, escucharán mi voz y pues vendrán para ser un solo rebaño bajo un solo pastor, ¿no? Y pues que este testimonio, hermano, es muy maravilloso porque no fue la conversión de una sola persona, sino de una familia entera. Y pues qué bueno es Dios y cómo se manifiesta, ¿no? Y cómo ha obrado en ti y cómo te ha dado esa fortaleza de padre, de líder, de esposo, para no tomar esa terrible decisión que era el ¿cómo se diría? El divorciarte, el separarte de tu familia. O sea, tú estuviste firme, no es este el tiempo, confiaste en Dios y pues Dios te fue mostrando, ¿no? Esos caminos y pues es obra del Espíritu Santo, ¿no? Que te fue iluminando a dónde tenías que ir después de andar de un lugar a otro y dejar ese lugar y pasar a otro y pues hasta que encontraste la verdad y pues el que busca encuentra y dice el Así Señor, es, el que busca encuentra, el que toca se le abre y pues tú tocaste, ¿no? La puerta de la iglesia de Cristo y te respondieron, te atendieron, te llevaron al lugar donde está Cristo presente, así es, a ese así lugar es, que en ese lugar se dirían las palabras que diría San Pedro, ¿no? Qué bien es estar acá, o así qué es, mi bien hermano. se siente estar acá. O sea, esas Así es. palabras, Y aunque yo comparto este testimonio en la brevedad, ¿no? En una hora, realmente estamos hablando de un proceso de 2 años. 2 años, 16 años como protestante, 8 años en una denominación, 8 en la otra, y el tiempo que anduvimos en las otras dos iglesias, ¿no? Los meses que estuvimos ahí. Todo este proceso, pues podríamos decir que estuve casi 18 años en el protestantismo. 18 Y años, no fue fácil. un trayecto largo. Entonces, el testimonio que nos estás dando no es un testimonio que dirían, no, pues él era católico y ahora ha vuelto nuevamente, sino que has tenido un recorrido en el protestantismo de Así es, mi experiencia. hermano. Ahora conozco, como dice el dicho, los dos lados de la moneda, ¿no? Muchos hermanos nada más conocen un lado y se rehúsan a conocer lo que hay del otro lado de la moneda. Pero pues yo te digo, ¿no? Como experiencia personal, conozco los dos lados, conozco el pluralismo que hay en el protestantismo, la división, todos sus errores básicamente, y conozco pues la verdadera fe, ¿no? Que está desde un principio, ¿no? Desde que nuestro Señor establece la iglesia hasta el día de hoy se ha mantenido en la unidad, con esa sucesión apostólica, con todos los sacramentos y sobre todas las cosas, la Santa Eucaristía, mi hermano. Ahí Sí, lo está todo. y eso es lo más hermoso, hermano, que gracias a, a la misericordia de Dios, ¿no? Que Cristo Ujú. quiso quedarse en ese pedacito de pan y gracias al que reconoce esa realidad, esa gran verdad, Así muchas es. personas pueden venir a la casa de Cristo, al cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él ha dejado una iglesia y esa iglesia es la columna y fundamento de la verdad y en esa Así iglesia hay es. que darle a Él toda la gloria. O sea,
No Amén. es de decir que en cualquier otro lugar se le puede dar la gloria a Él, sino que la Escritura dice que en la iglesia es donde se le da la gloria a Él. Él ha dejado Así una es. iglesia, no ha dejado muchas iglesias, y Él No, tiene esa iglesia y Él es cabeza de esa iglesia. Él es salvador de esa iglesia y Él está unido a esa iglesia y Él nutre a esa iglesia. Y dice que a través de esa iglesia es donde se da el conocimiento de toda la sabiduría, se manifiesta así toda es. la sabiduría a través de esa iglesia. O sea, no es una iglesia cualquiera, sino que es la iglesia de Cristo, la iglesia que Él mismo dice que se la ganó con su sangre, que Él mismo la lavó con su sangre. Así es. O sea, andar Así es. Él ha estado con ella desde el primer día hasta el día de hoy, ¿no? Esa es su promesa de estar con ella todos los días hasta que Él vuelva a regresar por segunda vez. Y yo lo creo de todo corazón. Y te digo, mi hermano, ahora estoy en esa plenitud de la fe. Realmente la Iglesia Católica lo tenemos todo. Y quisiéramos de todo corazón que muchos la conocieran, que se dieran cuenta de que en ella está todo, mi hermano. sí. Y ese es mi deseo ardiente. Y te digo, lo contamos acá muy fácilmente, pero fueron 2 años de oposición también. Te cuento rápidamente, el recibimiento que ustedes, los hermanos, nos han dado ha sido hermosísimo. El apoyo es increíble, la hermandad, la unidad que tenemos. Lastimosamente del protestantismo, yo los perdí a todos ellos. Los que yo creía que eran mis hermanos, los pastores, no me hablan, no nos frecuentamos y lamentablemente no muchas personas lo único que hacen es atacar lo que no conocen realmente y nos tachan de un montón de adjetivos, ¿no? Que nos dicen que no hay ni siquiera que repetir, pero gran parte es porque no se dan a la tarea de conocer realmente lo que la iglesia católica enseña. Así Entonces, es, ese es uno de mis propósitos ahora de enseñar a otros hermanos. y tú tocaste un punto importante, dijiste que mirabas debates y te habían enseñado, ¿no? Que los católicos no sabían de Biblia. Y la mayoría de personas que deja de ser católico y se pasan a estas denominaciones es porque nunca se interesaron por investigar, por estudiar, profundizar la iglesia. Entonces ellos nomás se conformaban, tal vez dicen, somos católicos, pero católicos de tradición que nomás solo van cuando hay un bautismo, cuando hay una boda o Sí, cuando sienten el deseo de ir a la iglesia. O sea, no se involucraban en la sí, iglesia, lo que sucede en la iglesia, por decir, bueno, ¿qué nos ofrece la iglesia? ¿Qué podemos hacer por la iglesia? ¿En qué nos beneficia la iglesia? No se preocupan por eso. Entonces, cuando se van de la iglesia, dicen, no, en la iglesia católica no leen la Biblia. Pero si tú vas a la misa, en la misa son cuántas lecturas las que se dan. Son tres lecturas. padres, Primera, una lectura del Antiguo Testamento, un salmo el y el Evangelio. Evangelio. O sea, son tres lecturas de la Sagrada Escritura. Y luego, si tú preguntas en la iglesia dan cursos de Biblia, dan catequesis, o sea, te dan Sí, todo. Pero si tú no buscas de eso, vas a salir diciendo, no, es que en la iglesia católica no enseñan nada. exacto. Y esos son Esa los, es esa es la queja más frecuente, ¿no? Que en la Iglesia Católica no hay enseñanza y van al mundo protestante y dicen, bueno, allá sí tienen Biblia, allá sí te la ponen a leer, a estudiar, y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Una vez que se van, pues difícilmente regresan. Y eso es algo también que yo he mencionado anteriormente a los hermanos, les he dicho, no se te hace raro que las personas que se van de la Iglesia Católica, en su gran mayoría, pues son laicos que realmente no tienen una profundidad en cuanto a conocimiento, en cuanto a su fe. Rara, rara vez veas a un sacerdote yéndose, abandonando la Iglesia Católica, pero al revés, es curioso que no son cualquier persona, muchos de ellos son pastores, en su gran mayoría los que su conocimiento mismo, la profundidad, la búsqueda, los ha llevado a la verdad y dejan el protestantismo, ¿no? Yo no digo que yo era el mejor preparado o el que tenía todo el conocimiento del mundo, pero yo también me gustaba estudiar y conocía algo, ¿no? De lo que es el protestantismo y esta búsqueda de la verdad, pues ¿a dónde me llevó? Hacia la Santa Iglesia Católica. Entonces,
Esto es algo para que nuestros hermanos también pues se pongan a meditar, ¿no? Que los que se van, pues siempre son los que no conocen de su fe y los que regresamos a la Iglesia Católica, por lo general, son los que estaban pues un poquito más preparados, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos en la otra conversión del hermano Santiago Alarcón, dice que fueron 16 años de estar estudiando. O sea, no fue un día, no fue una hora, sino que fueron años de estudio para poder encontrar y saber que solo hay una verdad, que solo hay una iglesia. Así Y, es. y, y o sea, 16 años, ¿te imaginas de estudio? No es, digamos, ese se convirtió al catolicismo por convertirse, así lo convencieron rápido, sino que un estudio profundo. Sí, Tenemos lo, y no es nada fácil, ¿eh? Muchos piensan que es fácil dejar tantos años, ¿no? De protestantismo. No es fácil porque toda tu vida, básicamente ahí, tu entorno, todo lo que tú haces, básicamente tiene que ver con tu fe, ¿no? Como protestante. Y no es fácil. No es fácil. Tampoco es fácil ser católico. Muchos piensan de aquel lado, dicen, no, ser católico es fácil. Ustedes pueden hacer lo que quieran y van y se confiesan como si confesarse fuera algo muy agradable y muy fácil, ¿no? No, mi hermano, lo que yo he experimentado en la iglesia católica es que es una iglesia que realmente tiene santidad. Hay santidad en la iglesia católica. Que los fieles no vivan su fe y su santidad, esa es otra historia. Pero la Santa Iglesia Católica es santa y tiene un nivel bien alto de santidad. De verdad te lo he dicho, te lo digo, perdón, y lo he visto. He visto esa santidad, esa búsqueda, ese fervor en muchos católicos y bueno, yo quiero usar a ellos como ejemplo, ¿no? Porque también ellos recuerdan las palabras de San Pablo, ¿no? Que también yo tengo muy presente cuando él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ese es mi ejemplo a seguir. así es, hermano, y mira la diferencia, digamos que un católico abandona su fe, ¿no? Por abrazar una de estas otras denominaciones. El católico jamás va a considerar a esta persona enemigo, pero cuando un protestante que es estudiado, que ha profundizado en la historia y se vuelve católico, estos que se consideraban que eran sus hermanos, ahora ya no lo consideran como su hermano, sino que como su enemigo. Y en vez de, ¿cómo se diría?, de acercarse, como a preguntar, bueno, ¿me podrías explicar qué fue lo que te llevó allá? En vez de hacer eso, lo que hacen es de un solo atacarlo. Muchos incluso, hermanos, me dicen, ¿no?, en el canal, Dios te salve, tú ni siquiera fuiste protestante, tú ni siquiera fuiste evangélico, ni siquiera conocen mi historia. O sea, ellos no han vivido lo que yo he vivido, pero pues son atrevidos muchos de ellos, ¿no? Dicen, eres un mentiroso, tú siempre fuiste católico. Lo mismo le dicen al hermano Santiago Alarcón, ¿no? Siempre fuiste un infiltrado, ¿no? De la Iglesia Católica. Como, o sea, eso es una fantasía, ¿no? Que Sí, muchos hermanos piensan que es así, pero nada que ver. sí, por ejemplo, hay unos comentarios de Facebook que no vale la pena leerlo, ¿no? Pero están hablando de ti Ok, sin, Dios los sin, bendiga. sin conocerte, Oh, sea, sin conocerte, y dicen unas palabras las que tú acabas prácticamente de decir, ¿no? O sea, no tiene sentido juzgar a la persona sin conocerla. Pero así es, bueno, hermano, de mi parte, pues te doy también la bienvenida a la Iglesia de Cristo Jesús. Muy contento de que Dios haya obrado en tu vida y en tu familia. Y pues eres bien recibido, hermano, bienvenido. Y pues aquí estamos en este caminar y recordando las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Que el que persevere hasta el final, ese es el que se va a salvar. así Y es, como dice allá también Gálatas, ¿no? Del 1, del 6 al 9 o al 10, que no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Lo que hay son personas que quieren tergiversar el evangelio de Cristo. así es. Así que
animarte, hermano, que sigas adelante y darte las gracias también porque estás haciendo un buen trabajo en las redes sociales a pesar de que acabas de convertirte, ¿no? A la iglesia de Cristo, que acabas de entrar al cuerpo de Cristo, pero ya estás haciendo, ¿cómo se diría? Eco, ya tu voz se está escuchando y pues me imagino que has tenido también muchas sorpresas, ¿no? Porque muchas personas te han, ¿cómo se diría? Dado las gracias por lo que estás haciendo y todo eso. Entonces, Mi hermano, han habido cosas preciosas que han pasado. Yo no me llevo ningún crédito. Tú lo sabes que no somos nosotros, ¿no? Es Dios quien está obrando a través de nosotros. Y tenemos muchos testimonios de personas que a través de lo que hacemos en las redes sociales, muchos se han afianzado más en su fe, para comenzar. Hay personas muy allegadas a nosotros que queremos mucho, que imagínate, mi hermano, por muchos años vivieron en unión libre, pero hoy por hoy, al escuchar esta enseñanza, la verdadera enseñanza de la fe a través de la catequesis que también damos en nuestra iglesia, muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? No me había dado cuenta de lo hermoso que es mi fe y de lo mal que yo he estado por muchos años. Es tiempo de arreglar las cosas con Dios y muchos de ellos están buscando ya el sacramento del matrimonio. Imagínate, entonces testimonios como esos, testimonios también de conversión, pero que no todos, porque algunos piensan que es fácil salir en cámara, en las redes sociales. Muchos no tienen quizás esa habilidad, ¿no? Para poder expresarse o poder compartir, y muchos son tímidos también. Entonces no todos se sienten cómodos, ¿no? Para poder compartir. Yo conozco dos, tres personas que pudiéramos compartir sus testimonios, pero que no se atreven, ¿no? Dicen quizás más adelante, ¿no? Pero por ahí están guardados unos testimonios que quizás algún día pudiéramos compartir también en nuestro canal. Y gracias, mi hermano, de verdad, de todo corazón, me da mucho gusto conocerte, conocer tu canal también, y te deseo también lo mismo a ti, que Dios te siga usando también y que muchas personas a través de lo que hacemos pues puedan conocer la plenitud de la fe católica, que puedan afianzarse y bueno, ser cada día mejores, mi hermano. Ser ejemplos, buenos ejemplos de nuestra fe. así es, hermano. Y para los hermanos que los están viendo y gusten apoyar a nuestro hermano con su suscripción, pues allí en la comunidad de YouTube, allí publiqué su canal donde lo pueden encontrar, así que para los que lo están viendo y para los que lo van a ver después, pues ahí está ya plasmado el enlace del hermano y pues pueden ir a regalarle su suscripción y pues y darle su dedito arriba para que llegue también a más hermanos las enseñanzas que él nos está dando y pues este Amén. agradecer a los hermanos que han estado conectados, gracias a los de YouTube y gracias a los de Facebook también, que Amén. lo estamos transmitiendo en las dos plataformas. Así que Buenísimo. gracias, hermano, por tu tiempo. Como dice el apóstol San Pablo, el tiempo nos apremia, pues, y sabemos que has apartado este momento para venir a compartir acá con nosotros y pues te doy las gracias por eso. Y Gracias a ti, mi hermano. Un abrazo fuerte para ti, tu familia y toda tu audiencia, ¿ok? así es. Fue un placer platicar contigo y compartir en tu canal. Igualmente, hermano, no sé si quieres mandar algún saludo en especial o algún consejo o algo que nos quieras dar antes que terminemos Sí, la transmisión. sí, simplemente recordarle a mis hermanos, primeramente católicos, eh, que se afiancen en su fe. Lo primordial es que conozcan su fe. Hay mucho desconocimiento. Muchos hoy en día se están preparando, yo lo reconozco. Hay hermanos que tienen un profundo conocimiento y bueno, también que ellos se animen a compartir, porque no nada más esto no es de los sacerdotes o de los obispos, es un trabajo de todos. Todos somos obreros y todos tenemos que salir a compartir. Como dije en un video anterior, el tiempo de callar ya pasó. Es tiempo de enseñar por qué creemos lo que creemos, ¿no? Entonces, ese es mi consejo a los hermanos católicos y a los hermanos protestantes, a que no se cierren, que investiguen, ¿no? Que no se dejen llevar por lo que les han dicho, lo que les han contado, que la mayoría de ellos solamente repiten
lo que otras personas les han dicho, pero que se sienten de verdad a hablar con alguien que esté preparado, que conozca la fe católica, o que por lo menos pues vean videos, ¿no? De los que hacemos y compartimos, y que no sean tan rápidos para juzgar y decir que esto no es correcto, ¿no? Que le den tiempo también, como yo me tardé 2 años, mi hermano, 2 años. Esto no fue de la noche a la mañana. Creo que ya tenemos año y medio de haber ya regresado formalmente a la iglesia, así que son 3 años y medio básicamente desde que yo empiezo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces no es algo que es algo repentino, es algo que también que me ha costado, pero que les digo que vale la pena, totalmente vale la pena vivir para Cristo y también morir para Él si es necesario. Así que les mando un abrazo a todos, tanto hermanos católicos como protestantes, les amamos en el amor de Cristo y que deseamos que todos algún día pues seamos uno, tal cual nuestro Señor quiere que seamos uno. Así es, hermano. Me gusta una frase que dice el padre Marco Galvi, dice, los buenos somos más, dice, que los malos, y ya es hora de no, o sea, prácticamente dice él, es hora ya de no callar, ¿no? Sino que es hora de hablar. Y como dice Así es, hermano. una frase también, creo que la dice a un padre de la iglesia o un papa de la iglesia, que la iglesia es como un gigante dormido, pero ya Sí, este gigante ya está despertando, entonces ya está cuando despertando. termine de despertar completamente Sí, va a ser ruido. Así así es, que mi hermano. gracias, Yo hermano, lo un creo. gusto y pues agradecer a Dios. Nos despedimos con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, Estás en el cielo, santificado sea, santificado sea tu. venga a Venga nosotros a tu nosotros. reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Señor, esperamos que este testimonio pueda ayudar a más hermanos que andan en busca de la verdad. Esperamos en ti, Señor, que este testimonio caiga en buena tierra y que esa tierra pues se vean los frutos en un futuro. Que las palabras que nuestros hermanos nos ha compartido sean de ayuda a otros hermanos que están en ese mismo lugar donde él estuvo, o aquellos hermanos que son católicos y quieren abandonar su fe, que se den cuenta que abandonar la iglesia es abandonarte a ti. Gracias, Señor, porque has estado bueno y grande con nosotros. Gracias porque te has manifestado generosamente. Te pido también por el hermano y su familia, que le sigas bendiciendo, que le sigas fortaleciendo, que le sigas llenando de tu Santo Espíritu y pues que el Espíritu Santo le siga conduciendo en este caminar y que le des mucha sabiduría para que las enseñanzas que él imparte a través de las redes sociales lleguen a muchas más personas y sean de beneficio. Utilízanos, Señor, a todos los que andamos en este camino tuyo. Utilízanos como instrumento tuyo que somos para que no seamos nosotros ni nuestras palabras las que convenzan, sino que seas tú, Señor, a través de nosotros actuando, que las palabras que salgan de nuestra boca sean inspiradas por tu Santo Espíritu. También a ti, Virgencita María, te saludamos pidiéndote que intercedas por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo y que nos cubras con tu manto sagrado de los ataques del enemigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Padre Todopoderoso derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, y será hasta la próxima. Bendiciones, hermano.